Sud California Vive es un podcast que da voz a las personas sudcalifornianas nativas o de arraigo para que compartan sus experiencias y el trabajo que realizan dentro y fuera del estado, ese que hace crecer a Baja California Sur. Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más aquí en Sud California Vive Podcast. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez y agradezco el favor de la atención donde quiera que nos estén viendo o escuchando. Bueno, el día de hoy nos encontramos grabando desde el Triunfo, acá en el municipio de La Paz, y estoy muy contenta porque el día de hoy platicaré con una de mis compañeras de posgrado. Ella es Santa Trinidad Ramírez Gutiérrez y pues nada, bienvenida y muchas gracias por tu tiempo. Pues muchas gracias, Esperanza, por este espacio y pues adelante, lo que tú quieras preguntarme, soy feliz aquí. Antes de empezar con la entrevista, quiero leer una breve semblanza de Santa. Ella nació en La Paz, Baja California Sur, es licenciada en Turismo Alternativo por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En esos 4 años de estudios se interesó por trabajar, conocer y aprender de comunidades rurales del estado, en donde ha podido trabajar desde Los Cabos hasta Vizcaíno, en programas federales de la Secretaría General de Cultura, en programas como Misiones por la Diversidad Cultural, siendo facilitadora en el equipo sectorial del estado, promotora cultural en algunas comunidades del norte, como Las Positas, dando clase como educadora comunitaria en CONAFE, en San Hilario, en el kilómetro 100, en donde se le ha permitido conocer un sinfín de comunidades alejadas. Actualmente estudia un posgrado en Ciencias Sociales con la intención de conocer fenómenos y procesos de transformación en las localidades rurales de la Delegación de Los Dolores. Y bueno, muchísimas gracias de nueva cuenta por tu tiempo. Y pues para empezar esta entrevista y pues conocer un poquito más de tus rasgos y de por qué te interesas justamente en este trabajo, pues que nos digas a grandes rasgos, ¿no? Desde tus palabras, ¿quién es Santa? Y cómo es que surge tu interés de trabajar en comunidades rurales. Pues bueno, Santa es una persona que le encanta la playa, le encanta conocer y viajar. Y desde que estaba estudiando la carrera, soy licenciada en Turismo Alternativo, como ya lo comentó mi compañera aquí, Esperanza. Entonces, desde que estaba estudiando, me ha interesado mucho esta parte cultural que tenemos en el estado. En general, se me hace muy interesante la parte de la cultura, pero en el estado más, ya que estamos como más, pues, aislados de toda la república, ¿no? Y es muy importante pues mantener los saberes ancestrales, la cultura, nuestra identidad cultural, porque es difícil. Por ejemplo, dime tú, ¿qué nos representa como sudcalifornianos? ¿Qué nos representa como sudcalifornianos? Pues un poco el vivir en el desierto, el vivir, pues sí, un poco divididos del país, el mar, no sé, las tradiciones en el rancho, no sé. Sí, la vida del rancho es muy bonita. Quizás puede ser muy difícil también, y aprender de ellos también nos hace entender de dónde venimos y por qué estamos aquí, o por qué hacemos ciertas actividades, por qué comemos ciertas cosas, o simplemente por qué estamos aquí, ¿no? En esta parte de la república. ¿Y qué te ha dejado el trabajo comunitario a lo largo del tiempo que lo has desarrollado? Más o menos nos podrías decir desde hace cuánto tiempo lo haces y eso qué ha dejado en ti. Pues como trabajo comunitario, desde que estoy en la carrera, porque inicié, por ejemplo, yendo a Los Cabos en Santiago, en esta parte de las faldas de la Sierra de la Laguna, en San Dionisio. Empecé de servicio social. Yo iba así como que cada fin de semana, y después eran vacaciones y me iba, y después cuando salí de la carrera, pues decidí irme a trabajar. Se me dio la oportunidad, ¿no? De, oye, vente, aprendes y trabajas aquí, ¿no? Hice desde cocinar, aprendí a hacer tortillas, chimangos, soy guía también. ¿Qué otra cosa? Aprendí de curtiduría, talabartería, o sea, los procesos. También un poco de etnobotánica, que es este proceso, ¿no? Que se da pues del humano con la flora, ¿no? Entonces, en este proceso de culminar mi carrera, pues se me ha dado la oportunidad de trabajar en este ámbito no cultural. Pues no, te comento, en San Dionisio. Después en San Dionisio conocí pues el equipo sectorial de Misiones,
en donde me invitaron también a trabajar y yo estaba toda chiquita, acababa de salir de la carrera y me animé. Supongo que vieron algo en mí y me jalaron a trabajar y ahí fue donde empecé a ir a ciertas comunidades, como te comentaba, pues Vizcaíno, Loreto, La Purísima, que otras, también en Santiago se hizo un evento, en varias comunidades, ¿no? Y de ahí pues me fue más interesando estos procesos que se dan culturales, ¿no? En el estado, porque aprendí muchas cosas, aunque fueron empíricamente, pero ahí están. Entonces me es muy importante a mí estos procesos culturales que se dan en el estado. También trabajé dando talleres en el DIF, en un programa, bueno, el taller se llamaba Ecoguardias de la Paz, y entonces ahí yo era para niños como en estado de vulnerabilidad, por eso lo daban en un DIF. Entonces era para que ellos conocieran más como que su identidad cultural sudcaliforniana, que flora y fauna endémica. Por ejemplo, se hacían actividades como de senderismo con los niños para que ellos aprendieran a identificar la flora, la fauna. También les enseñé un poco acerca sobre el ajuar sudcaliforniano, ¿no? Que es la flor de pitaya, la cuera, que ellos no conocían a pesar de que son del estado. Hay muchos niños que son de la ciudad y pues no saben, ¿no? Lo que hay más allá de La Paz, ¿no? O de Los Cabos. También trabajé dando talleres en Las Positas, también a los niños, que es un poquito más fácil con los niños de esa comunidad porque ellos ya traen como que algunas ideas de lo que es la vida del rancho. Quizás no saben cómo revalorizarlo porque para ellos es normal el estar en un rancho, el por ejemplo ver un cencerro, porque te puedo apostar que si yo le pregunto a algún niño o a algún compañero de nosotros de la universidad no va a saber qué es un cencerro o una cuera o qué es la talabartería. Y pues los niños en ese sentido en las rancherías saben mucho de eso, de los saberes ancestrales que les enseñan, ¿no? Sus padres, sus abuelos, y es importante pues mantenerlos. ¿Qué has podido observar a tu paso por las zonas rurales en las que has estado y qué te gustaría a ti aportarles? ¿Qué es lo que tú has visto en el tiempo que has estado en esos lugares, tanto como facilitadora en CONAFE, así como en el trabajo cultural que has desarrollado? Pues, ¿qué he visto? Pues he visto muchas problemáticas, principalmente, pero también las comunidades en las que he estado tienen mucho que aportar, o sea, saben muchas cosas. Quizás no saben cómo encaminarse para poder revalorizarse, pero tienen las intenciones, que no es fácil porque como sabemos las comunidades rurales tienen otras ideas. Es difícil como que llegar, porque es importante mencionar que las comunidades no es fácil como que vas a una comunidad y ya te quieren, no, tienes que adaptarte tú a ellos y no ellos a ti. Y tienes que ganártelos porque tienen otras ideas. Y pues es bien difícil que llegues tú y quieras imponer. Por eso es importante como su opinión. O sea, como ellos miran que son los que necesitan ayuda. Sí la necesitan para revalorizarse y tener una mejor calidad de vida, ¿no? Pero la intención es entender qué es para ellos, ¿no? Una mejor calidad de vida o un bienestar para ellos, sin dejar de lado lo que ellos ya saben, cómo han vivido siempre. Entonces, lo que ellos necesitan, nos los tienen que decir a nosotros para poder ayudarles. No llegar y pues imponer, tú ocupas esto, esto y esto, porque no sabemos. O sea, nosotros desde nuestro privilegio de vivir en la ciudad, porque pues tampoco es una gran ciudad La Paz, es muy pequeña, pensamos lo que ellos necesitan y no es así. Ellos tienen que decidir, aportar, interesarse en lo que necesitan y cómo lo van a hacer para poder llegar. Esto que dices es bien importante porque de repente es como a veces llegar y asumir que vamos a ayudar, ¿no? O asumir que necesitan muchas cosas, cuando a lo mejor lo que necesitan es pues no sé, a lo mejor lo que necesitan no es nada de lo que nosotros pensamos que necesitan, quizá, ¿no? Así es. Ajá. Sí, o sea, el bienestar para nosotros es como bien diferente para ellos. Quizás ellos están a gusto sin luz en algunas comunidades o sin, ¿qué otra cosa podría ser? Sin luz, pero nosotros pensamos que como nosotros estamos a gusto con luz eléctrica, quizás ellos pueden estar mejor, pero hay gente que vive a gusto sin luz eléctrica en las comunidades rurales,
porque se han adaptado, han tenido esa libertad como de, bueno, no tengo luz, pero vivo bien. Tienen a lo mejor se adaptan. Cuando hablo de adaptarse me refiero a que a lo mejor no tienen esa energía eléctrica como nosotros, que prendemos un interruptor y ya está la luz, ¿no? Pero tienen quizás alguna placa solar, ¿no? Que la usan solamente como para algún refri. Que en esta parte pues es importante mencionar que sí, las comunidades rurales son parte de la identidad, pero también sufren cambios, porque no pueden seguir estando alejadas. Y no, también el clima es importante, porque recuerda que antes no había refres, por ejemplo, ¿no? Pero hoy día se necesita, hace mucho calor y no es lo mismo como guardaban, por ejemplo, la carne, que se salaba y se colgaba y se pasaban días y estaba la carne lista, ¿no? Para cuando la quisieran usar. Pero asumir que ellos necesitan lo que yo necesito o lo que tú necesitas, pues no está tan bien, porque ellos también tienen una identidad y gracias a ellos pues nosotros somos, ¿no? Formamos parte de la identidad y ellos forjaron todo esto, ¿no? Que hoy día somos. Cuando te presentaba mencionaba que tú has trabajado pues prácticamente en todo el estado. Has estado desde el norte hasta el sur trabajando en diferentes actividades que tienen que ver con el trabajo en las comunidades rurales, muy específicamente en proyectos culturales que son proyectos a nivel federal, ¿no? Pero en este momento, y eres muy conocida en chiste local. Es un chiste local, pero es muy conocida en el posgrado, porque tú defiendes y aparte es muy, se ve la pasión con la que hablas de los dolores, o sea, de que tú estás trabajando en un poco hacer o entender más que nada la forma o cómo viven en esa delegación. Ajá. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué específicamente de los dolores y por qué no hablar de otra delegación más al norte, más al sur? Ajá. No sé por qué. Bueno, pues es una pregunta bien importante, porque Ajá. sí, soy chiste local, aunque no lo crean. Saludos a los compañeros que se ríen de mí en el posgrado. Pero, pues mira, pues si no, todo el mundo ha pasado por las Positas y el Oxxo, ¿no? Hasta yo, muchas veces. Pero cuando empecé a trabajar de educadora comunitaria en CONAFE, que fue en el 2020, sí, creo que en el 2020, me tocó quedarme en la comunidad de San Hilario, como bien lo mencionabas al inicio. Entonces, antes de llegar a las Positas está el 100, y normalmente la gente no sabe, ¿no? Que en esa curva está el 100 y después sigue las Positas. Entonces, dándole clases a los niños, porque yo di clases a preescolar. Ay, los extraño mucho. Si me escuchan, les mando mucho amor. Los niños saben muchas cosas. Normalmente yo he trabajado como promotora cultural con niños, porque es muy importante como que la divulgación de la ciencia, pero que sea fácil, ¿no? Fácil de entender. Entonces a mí se me hizo muy sencillo el ir a dar clases a la comunidad. Yo no sé por qué, pero yo soy muy así de platicar con la gente. Me adapto fácilmente. No espero como que ellos se adapten a mí, ¿no? Yo me adapto porque yo soy la nueva. Entonces, los niños me platicaban muchas cosas. No, que ayer fui a San Hilario por agua, maestra. Y que ayer fui a la huerta de no sé quién. Pero chiquititos los niños, ¿no? De 3 a 5 años. Y maestra, que fui... Mañana no voy a venir porque voy a ir a arrear unas vacas. O maestra, el día, por ejemplo, ellos tienen muy marcado que el día de San Antonio, que son las fiestas tradicionales pues de la delegación, ellos no van a la escuela. Y yo así de, pues bueno. Y en CONAFE es como que, bueno, si no van a la escuela porque ellos tienen esa tradición y costumbre, está bien. Y a mí se me hizo muy interesante porque, como bien lo comentabas, ¿no? Que normalmente la gente no sabe dónde están. Entonces yo veo, quizás la gente no lo ve, pero veo a lo mejor cierto potencial que tiene, porque algunas de las localidades o comunidades que están dentro de la delegación de los Dolores están en las faldas de la Sierra de la Giganta y la Sierra de Guadalupe. Entonces tienen un alto valor de ecosistemas, paisajísticos. La gente sabe hacer muchas artesanías, desde curtiduría, talabartería, como canastas de palma, ¿qué otra cosa? Hacen carbón, la elaboración de carbón también, extracción de piedra. Se pueden hacer un sinfín de cosas. También hay algunos como que puntos importantes de agua.
Pero como esta zona solo es de pasada, realmente la gente pues no conoce. También la misma comunidad pues necesita, ¿no? Yo digo necesita porque he visto algunas cosas. Claro que si dicen que no, pues no puedo hacer nada, ¿no? A lo mejor un empujoncito, ¿no? Para que las actividades que ellos pudieran hacer generaran algo más en ellos. Por ejemplo, estaba en esta parte de las Positas, a un lado del Oxxo, estaba esta tienda de Hecho en Rancho, donde se mandaban todas las artesanías, ¿no? De esta parte de las ánimas, de la soledad, de estas comunidades que estaban en la parte sierreña. Y ya, no está, se cerró. ¿Por qué? No sé. También estoy en búsqueda de eso. Pero voy a descubrirlo y después les voy a platicar. Pero sí, porque, o sea, ¿por qué se cerró? Sí, es un aporte para ellos y también se dan así a conocer dónde está. Por ejemplo, si tú ves algún artículo o alguna artesanía, ¿no? Que dice las ánimas, no vas a saber dónde están las ánimas, ¿no? O la soledad. Y estos puntos son importantes porque tienen mucho valor de patrimonio biocultural. Entonces, eso también nos identifica, ¿no? Como sudcalifornianos. Y hay mucha gente que tiene muchas historias, muchos saberes, muchas cosas que compartir y que a lo mejor no saben cómo y necesitan. Entiendo, por ejemplo, comparando, ¿no? Que esta región de los Dolores está en el norte. En el sur, ¿no? Por ejemplo, esta parte de Santiago, que también está San Dionisio, que es un cañón, está en las faldas, como te comentaba, de la Sierra de la Laguna. Pero se han adaptado, no han perdido sus saberes ancestrales, que también igual está la bartería, curtiduría, elaboración de dulces y todo esto que ellos saben, ¿no? Lo han podido adaptar, ¿no? Como al turismo, ya que ellos sufrieron como este proceso que se hizo un área natural protegida. Entonces, se adaptaron muy bien. Entonces supieron cómo seguir revalorizándose y compartiendo los saberes que tienen, pero con su bienestar también, ¿no? Porque ¿de dónde van a vivir? O sea, si ya no puedes como antes, ¿no? Supongo yo que se iba y que un venado, ¿no? Si ya no se puede, ¿qué se hace? Bueno, pues a lo mejor y se hacen tours, a lo mejor para observar, hacer observación, avistamientos de aves, o talleres de talabartería, o talleres de elaboración de dulces, que todo eso que ellos saben lo compartan, ¿no? Y que tengan a lo mejor pues algo para ellos y que no se pierda. Sí, esto que mencionas me parece muy importante, el hecho de compartir y dejar un poco este legado de pues herencia sí. Más que nada en cuanto a las cosas que se realizan, porque es muy valioso justo los saberes ancestrales que se encuentran en las comunidades, y que esto de alguna manera es una forma de sobrevivir también el clima, el lugar en el que te encuentras. En alguna ocasión yo te mencionaba justamente el tema del clima, porque el clima, quieras que no, juega un papel importante en cómo es que nos desenvolvemos nosotros en algún lugar, en las sociedades que se van haciendo. Entonces, sí, justamente esto de poder compartir cómo es que hemos aprendido a estar en el lugar en el que nos encontramos también, y a relacionarnos así también. Eso me parece pues sumamente valioso. Sí, en alguna clase comentábamos que no todos tienen como esa libertad, ¿no? De elegir. Me refiero a libertad de que, bueno, yo ya viví, ¿no?, en la ciudad, pero ahora quiero vivir en un rancho, me adapté bien, porque no toda la gente tiene como eso de adaptarse. Porque en un rancho no tienes luz, no tienes agua caliente, no es que hay voy a ir a ver la tele, no hay señal, haces otro tipo de actividades, pues. Entonces hay gente que no puede adaptarse a esa vida. Yo no sé por qué, quizás en mi otra vida fui ranchera, vaquera, no lo sé. Entonces a mí se me ha dado muy fácil el adaptarme y me gusta mucho porque conoces cosas nuevas. Esto, por ejemplo, de adaptarte también a lo que comentas del clima. Un abanico, pues, ¿de dónde sacas un abanico? O cómo le haces para, si quieres calentarte la comida, no, aquí en La Paz, en el micro, ¿no? Y listo. Y allá es como que prendes de la lumbre y te esperas a que agarre el fuego y calientas tu comida. O sea, te tienes que adaptar a todo, desde el clima hasta las formas de convivir, porque es bien diferente. O sea,
te duermes temprano y te levantas temprano. Y te levantas a las 5 de la mañana, 6, tomas café y te vas y te haces tus actividades, ¿no? Y a las 5, 6, ya como las gallinas, ya que te andas durmiendo. Y así es, no es lo mismo estar aquí, que te levantas tarde, te duermes tarde, vives en el celular o vives, la misma sociedad, así vivimos, pues rápido. Entonces no te detienes como a pensar, ¿y si me gusta? ¿Y si está bien irme a vivir a una... o simplemente ir a conocer, ¿no?, las comunidades que hay en tu localidad o en tu estado? Es importante, pues no solamente es como de, sí, los rancheros, o sí, las comunidades, pero pues... Es un poco conectar con, más allá de el visitar un lugar, un estado, lo que sea, ¿no? Turístico, no turístico, pero yo creo que justamente cuando conectas es cuando te encuentras en espacios en los que pues puedes vivir el día a día, o puedes entender quizá de dónde viene de un poco la historia del lugar, me parece. Sí, o sea, cuando llegas a algún lugar así, te das cuenta a lo mejor de muchas cosas. O con la forma de hablar dices, ahora ya entiendo por qué en La Paz dicen esto. O por qué se hace así el café, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos identifica, pero no sabemos, ¿no?, como de dónde vienen. Un claro ejemplo es que hay gente que no sabe qué es, por ejemplo, la talabartería, ¿no? O qué otra actividad. Tan solo el elaborar algún dulce, pues es un proceso bien cansado, bien difícil, y la gente es como que, te regatea, ¿no?, cuando mira algún artesano y, ay, qué caro. Pero atrás de todo eso hay como, bueno, te esperas, ¿no?, la temporada dependiendo, ¿no?, de la fruta o algo que vayas a hacer, te esperas, lo pizcas, haces esto. Y si no tienes estufa, pues vas y cortas leña y prendes y ahí estás. Porque mentira que le puedes bajar a la leña, pues como que, voy a ir al baño y ahorita vengo. No. Es todo un proceso y es justamente como lo que dices, esperar las temporadas adecuadas para poder realizar el dulce de temporada. Ajá. Y que aparte ese dulce tiene su forma de hacerse y a lo mejor sus instrumentos para hacerse. Tengo muy presente en una ocasión que fui a La Purísima, estaba con unos estudiantes y recuerdo que nos llevaron a donde hacen el piloncillo. Uh-huh. No recuerdo la madera, no recuerdo el nombre del árbol, estaban los moldes, pero uh-huh, son moldes, nos contaba el señor, que tienen como casi 100 años y los hacen ahí porque es como lo que les da el sabor o es digamos la forma ancestral en la que se realiza. Y nos dijo, nos dijo el nombre del árbol, no recuerdo el nombre, pero sí que en su momento era como el tronco más largo y ya no se encuentran de ese tipo, o sea, como de ese tamaño, para poder hacer una producción mayor de lo que es el piloncillo. Entonces, sí, justo esta cuestión de tener claro, ¿no?, de dónde venimos y cómo es que se hacen las cosas y por qué, ¿no? Y por qué se hacen así, pues creo que es muy importante. Y bueno, nos hablabas justo del por qué para ti es importante hablar de esta delegación que es Los Dolores, y justamente ahí fue donde te desarrollaste también como educadora comunitaria en CONAFE. Me gustaría que nos hablaras un poco acerca de esta etapa, qué representó para ti ser educadora en CONAFE y cómo lo viviste. Pues 2 años estuve de educadora comunitaria ahí en San Hilario, en la delegación de Los Dolores, y pues aprendí muchas cosas. O sea, tú vas y vives ahí, convives con las personas de la comunidad, te conocen, saben, pasas y ahí va la maestra del 100. Uh-huh. Entonces, creas vínculos bien importantes y aprendes muchas cosas de ellos. Y tú, como te comentaba, tú llegas, entonces tú te tienes que adaptar a ellos, porque ellos es su comunidad y tú eres extraño. Uh-huh. Aunque vayas de parte de alguna institución, tú te tienes que adaptar. Y a mí fue una etapa bien bonita porque me gustó mucho el trabajar con niños tan chiquitos, porque los niños saben muchas cosas. ¿En qué rango de edad más o menos estaban? Eran de 3
a 5 años. Eran de preescolar. Tenía ok. algunos otros más chiquititos, pero no estaban ahí. Andaban queriendo entrar primero al preescolar. Pero tenías, al inicio, estaban muy, muy contentos porque no tenían maestra, ¿no? Y tú eres mi maestra. O sea, te llegan y te ganan. O sea, los niños son bien lindos. Y saben muchas cosas del rancho. Y te quieren enseñar y te dicen, mira maestra, esto, que mi mamá hace esto con la planta esta, ¿no? Y uno como maestro o educador comunitario les enseña lo que ellos no tienen tan fácilmente en las comunidades. Por ejemplo, para mí era muy bonito platicarles, ¿no? De que la playa, que los animales del mar, que otra cosa, que las nubes, todo ese tipo de cosas que ellos viven, que están rodeados, ¿no? Las nubes, el sol y todo eso, ¿no? Pero desde otro contexto, o sea, desde otra parte. Yo siempre intenté que ellos aprendieran desde su entorno, porque a veces, muchas veces, los niños no salen, pues, pueden estar toda la vida en la comunidad y nunca conocer la playa, por ejemplo, ¿no? Y ellos se imaginan cómo es la playa y te dicen, ah, yo quisiera ir a la playa. Y tú intentas como que acercarle lo más que se pueda a eso que ellos no tienen acceso. Entonces adaptas, por ejemplo, actividades, tareas, o intentas también como que con los papás se junten contigo para que también aprendan. Es bien difícil también lidiar con los papás. Digo lidiar no en mal sentido, porque como tienen otras ideas, también te ves limitado a veces de, maestro, esto no le enseñe, aunque tú vayas a enseñar cosas de escuela, es como que, ay, no, eso no, maestra. O es difícil, por ejemplo, en cuestiones religiosas, no te puedes meter, pues. Entonces tú tienes que respetar todos los límites que te pongan. Claro, sí, hay cosas que ni modo tienes que enseñarles, pero intentando no, pues, lastimar lo que ellos saben y lo que ellos creen que está bien, ¿no? Y en esta parte, pues, yo me adapté también, por ejemplo, a las comidas. Porque cuando tú eres educador comunitario, la gente te abre las puertas, ¿no? De su comunidad y tú duermes, comes, desayunas, cenas en la comunidad, te invitan a veces, ¿no? Como que, va a haber fiesta, pero pues no, ¿no? Entonces te adaptas y es como que llegas y, maestra, ¿y usted come esto? Como si vinieras de muy lejos. Maestra, ¿usted come borrego? ¿O usted come esto? Y yo, sí, sí como. O sea, te adaptas y es bien bonito porque después la gente, supongo yo que te agarra cariño, como dicen ellos, ¿no? Y a mí me da mucha satisfacción que cuando voy, que ya no voy de educadora comunitaria, pero me dicen, ay maestra, ¿por qué no había venido? O por ejemplo, a veces que estoy aquí, me hablan que porque los niños quieren, maestra, es que mi niña quiere saludarla. Y los niños, maestra, y que no sé qué. Solamente para saludarte, pues yo no sé si los demás educadores comunitarios que habían estado ahí, porque anteriormente creo que habían tenido como dificultades para lo que te comentaba anteriormente. Algunos que iban de La Paz, no, ¿cómo me voy a quedar aquí? O sea, está en la mitad de la carretera. No, por ejemplo, en la comunidad donde yo estaba, la escuelita era una escuelita chiquita, los salones, pero el espacio era muy grande, o sea, el terreno era grande. Entonces, en los baños, por ejemplo, no había luz. Los baños no estaban adaptados para los niños. Entonces, había niños y ni modo que estaban acostumbrados, como viven así en el monte, pues ni modo hacían pipí donde podían. Entonces para mí era difícil a veces en ese sentido, oye, pues tienes que ir al baño, ay maestra, aquí, porque ya es normal para ellos, por ejemplo, el ir a un arbolito, ¿no? Porque ellos así han vivido, pero después se fueron acostumbrando. O por ejemplo, yo aprendí de ellos y ellos aprendieron de mí. Yo les decía, en la mañana si no se van a bañar, lávense la cara, y lávense los dientes, y lávense las manos. Y llegaban y, maestro, yo sí me lavé la cara, me decían. O por ejemplo, otro día, ¿no? Maestro, ¿te lavaste los dientes? Me llegaban y me decían, porque yo siempre les decía, ¿te lavaste los dientes en la mañana? Y los niños, sí. ¿Y qué desayunaste? A mí se me hacía bien curioso que los niños, cuando yo les preguntaba qué desayunaste, café con galletas desayuné, maestra, me decían. Había tenido una niña que era mi alumnita. Cuando yo llegué, acababa de entrar a primero de preescolar y pues estaba chiquita, ahorita ya está más grandecita.
Me daba mucha ternura porque llegaba con un bibi de café. ¿Qué le decía yo, pues? O sea, ¿qué le decía yo? Con Un bibi de café. Y se quedaba tomándose el bibi y ni modo que se lo quitara, pues. Y me decía, ya maestra, y dejaba su bibi ahí. Pero ella se había tomado su café en la mañana. Y a la hora del recreo se da como pues una convivencia porque las madres de familia o los padres de familia les llevan, por ejemplo, el desayuno a los niños. Y ahí es cuando a ti también te llevan el desayuno. Y pues ahí estás comiendo con los niños y que compartiendo, maestra. También me da mucha ternura que me preguntaran, maestra, ¿quién te va a traer desayuno hoy? Los niños ya sabían que sus mamás o sus papás me tenían que llevar desayuno. Había como un rol así. Ajá. Cuando tú eres educador comunitario te pones de acuerdo con las mamás. Porque es como, se llama APEC en CONAFE, pero es como la mesa de padres de familia, ¿no? En una escuela normal. Entonces te pones de acuerdo que qué mamá te va a traer desayuno un día, qué mamá te va a traer desayuno otro día, qué mamá va a venir a lavar el baño un día, ¿no? O qué día se van a hacer las jornadas de limpieza, porque eres conserje, eres maestra, pues haces de todo porque no es una escuela normal, se podría decir. ¿El maestro de CONAFE solamente es uno? ¿O son varios, por ejemplo, en el contexto en el que tú te encontrabas, por ejemplo? No, porque había primaria, era preescolar y primaria. Okay. Entonces yo daba clases de preescolar y había otra chica que daba clases de primaria. Se supone que los servicios, así se dicen, los servicios de CONAFE tiene que haber educación inicial, preescolar y primaria. Educación inicial pues es para las mamás que están gestando hasta niños de 2 años y ya después pasan al preescolar. Y se supone que va por etapas para que el niño en educación inicial aprenda cómo ser un poco independiente, las mamás aprendan también como no formas de educar, pero a lo mejor algunas técnicas, ¿no? Y en preescolar se enseñan, como una escuela se enseña, ¿no? Es por campos formativos, tú adaptas las actividades a los niños, porque hay cosas pues sí difíciles que vienen para niños de primaria y pues para preescolar, ¿no? Hay comunidades donde hay un maestro nada más y es multigrado, se podría decir, porque hay de un primero, tercero, sí, 2 de sexto, o sea, depende de la comunidad. A veces que los servicios en algunas comunidades no se dan por el número de niños. Por ejemplo, si hay un niño, pues no abren los servicios, ¿no? O cuando disminuye mucho la matrícula, pues también, ¿no? Como que se cierra el servicio. Pero es muy bonito ser educador comunitario. Y CONAFE también te da como muchas facilidades. Cuando entras también, por ejemplo, te capacita. Porque como vas a contextos distintos a donde tú estás acostumbrado a desarrollarte, no puedes llegar y sí, yo te voy a enseñar y así va a ser. Te enseña para que vayas y hables con la comunidad, cómo debes de dar clases, alternativas, actividades, todo, ¿no? Y también te enseña cómo puedes armar, ¿no? Tu comité de padres, de familia. CONAFE da herramientas de todo. A los niños les da desde lápices, uniformes, gorras, porque hay niños que a lo mejor tienen que ir caminando, ¿no? Hasta la escuelita. O qué otra cosa, productos de limpieza también para los salones. Da muchas cosas. En ese sentido, CONAFE es muy generoso con las comunidades, ¿no? Porque les da fácil acceso a todo lo que necesito. No es como que, voy a ir a La Paz a comprar material y uniforme y para regresarme a mi comunidad. No, es muy accesible en ese sentido. Okay. Y en el ámbito de programas culturales, pues siempre llegas como con el miedo. Bueno, normalmente a mí al inicio me da como miedo o nervios porque yo nunca he querido como llegar e imponer, ¿no? Porque si yo soy promotora cultural y en estos como que proyectos la intención es llevar el quehacer cultural a las comunidades de una forma sencilla, pues divulgando para que ellos entiendan o conozcan algo nuevo, que se les quede grabado algo. Entonces en estos procesos que he estado, ¿no? De los proyectos culturales he aprendido muchas cosas y también he conocido algunas comunidades que no conocía del estado. Y me siento muy satisfecha en este sentido porque he participado en algunos proyectos culturales donde yo nunca me esperaba pues que me dijeran, oye, te invito a trabajar, oye, háblale a Santa para que te ayude a esto, o a lo mejor Santa tiene un contacto. Entonces creo yo que he estado haciendo un buen papel como promotora cultural
Y me encanta hacerlo, o sea, para mí ir a las comunidades y dar talleres a los niños o a cualquier quehacer cultural, para mí me gusta mucho porque dejas algo en ellos. Por ejemplo, el último taller pues que estuve de promotora cultural fue antes de entrar al posgrado, que fue en Las Positas, en el programa, que era un programa municipal que se llamaba Impulso. Y pues aquí pues yo les daba, ¿no? La intención era que los niños fueran y conocieran, ¿no? De cultura o de deportes. Yo en este caso pues elegí cultura. Y yo les enseñaba o les intentaba explicar, por ejemplo, el quehacer del ranchero sudcaliforniano. Que normalmente pues ellos ya lo saben, ¿no? Pero no tienen como ese sentido de pertenencia o conciencia de pertenencia, como lo que hablábamos en una clase. Porque para ellos es muy normal el despertarse en la mañana, ir a darle comida a un animal o algo así, ¿no? Y lo que yo intentaba era que su contexto aprendieran más del contexto en el que vivían, pero que también conocieran otra parte, que no solamente su comunidad es lo que hay, ¿sabes cómo? Entonces, por ejemplo, intentaba agregar cosas como leyendas de Baja California Sur, ¿no? Y los niños, ay maestra, qué miedo, y así, ¿no? Les llevaba leyendas. Escuchar historias de otros lugares aquí mismo en el estado. Ajá, les llevaba leyendas y ellos me hacían que un cartel, por ejemplo. Y como yo daba clases en Las Positas en la cancha, a veces me era, por ejemplo, difícil como que darles una hoja y eso, por el viento, la tierra y eso, entonces no era como muy accesible en ese sentido. Pero, por ejemplo, cuando un Día de Muertos, me acuerdo que no había como que muchas facilidades, ¿no? Para armar un altar. Y lo que hice fue, hicimos un periódico mural, donde se explicaba qué era el Día de Muertos, cómo vives en tu comunidad, ¿no? En esta parte, pues, de Las Positas, el Día de Muertos, qué haces, a dónde vas, qué elaboras y cosas así, ¿no? Entonces yo hacía muy partícipe a los niños de cada actividad, les decía, fírmalo porque tú lo hiciste, yo no lo hice, y lo firmaba, ¿no? Como con su nombre. Y, o sea, yo siempre he intentado que los niños se sientan bien a gusto en cada taller que he dado, y eso a mí me hace muy feliz. Ay, en verdad que padre esto que compartes, justo el trabajo que realizas me parece muy valioso, y que puedas comentar un poco acerca de lo que haces, lo que has hecho y lo que te encuentras haciendo en la academia, a partir de todo esto que ya has trabajado, ¿no? Y que me parece muy valioso que lo estudies y lo trabajes, ¿no? ¿Y algo más que desees agregar? Pues nada, que muchísimas gracias por el espacio. Y que cualquier cosa, que estoy siempre. Ay, muchísimas gracias a ti por el tiempo, por tu acompañamiento también a este pequeño viaje acá al Triunfo. Y pues nada, en verdad que valoro mucho el que nos compartas y que podamos compartir a través de la cámara, del micrófono, justamente el trabajo tan bonito que estás haciendo. Ay, muchas gracias. Pues nada, yo también agradezco el favor de su atención, donde quiera que nos estén viendo o escuchando, ya sea a través de plataformas de escucha de podcast, de YouTube o por la radio de Sud California. Les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes sociales como Sud California Vive, así nos encuentran en todas, y bueno, cada semana estamos subiendo un episodio distinto. Mi nombre es Esperanza Gutiérrez, les agradezco de nuevo su atención y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Sud California Vive es un podcast que da voz a las personas sudcalifornianas nativas o de arraigo para que compartan sus experiencias y el trabajo que realizan dentro y fuera del estado, ese que hace crecer a Baja California Sur.